Vamos a hacer nuestra bellísima actividad. Esta vez vamos a hablar sobre la crisis de la democracia argentina del siglo XXI, principalmente la crisis del 2001. ¿Qué tanto saben? Esta es más cercana a ustedes. Sí. Esta es como más... De todas las cosas que hemos visto, es como más... ¿Es el video de Duarte? El de Dualde, vamos a ver a Dualde, nuestro viejo querido amigo Dualde. Bueno, se suele hablar de esto, así que sabemos bastante. ¿No sé? En el sentido de que, bueno, De la Rúa fue el presidente que surgió de una alianza entre diversos sectores de la política, pero su gobierno en lo económico, digamos, que anduvo bastante cuestionado, permanentemente cuestionado, y eso provocó que trayese al ministro Cavallo, que había sido ministro de Economía de Menem, y durante ese tiempo como que se implementaron medidas de excepción, podríamos decir, en el sentido de que se buscó, como había permanentemente renuncias de ministros, un estado de protestas constantes, y se terminó adoptando la medida del corralito, digamos, lo que generó un estado de excitación social total, lo que provocó que el gobierno sesionara el estado de sitio. Y no obstante, las protestas continuaron, hubo una renuncia de casi todos los ministros del gobierno y el presidente también. Y está la emblemática imagen de la Rúa trabajando en un helicóptero. Bueno, y la consigna que ahora ha utilizado Milei de que se vayan todos, porque la gente percibía que había como una continuidad entre este gobierno y Menem, justamente por el ministro Cavallo, que no había ningún cambio significativo. Eso provocó que después surgiera el proyecto, aunque todavía no inmediatamente, ¿no? Pero ya se estaba gestando como un nuevo proyecto político que fue el kirchnerismo en los años siguientes. Bueno, no sé si están de acuerdo con la interpretación histórica de Danés, quieren agregar algo, Sí. piensan de forma distinta. Sí, las protestas se tornaron violentas y precisamente saquearon supermercados y una turba violenta se abalanzó contra el Poder Ejecutivo, dirigiéndose hacia la Casa Rosada. Por eso se tuvo que ir, si no le cortaban la cabeza. Pero sí, es lo que sucede. Okay. Una crisis institucional y democrática total. Ok, bien. ¿Lo demás? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Están de Motivada acuerdo? sobre todo por motivos económicos. ¿Está bien? Lo que quiero saber la percepción que tienen, porque les traje, cuando hablamos de la dictadura, no había como mucha percepción de eso. Cuando hablamos de Alfonsín tampoco, no había como mucha idea. Y supongo que quizás por la distancia histórica, o porque no se han detenido a estudiar un poco la historia cívica argentina, y que bueno, quizás supongo que por esto que es mucho más cercano, tiene 23 años nomás, en una de esas había más. Entonces, lo quiero yo para conocer dónde están parados. Yo nacería el año después de que fue el 2001. Ah, mira. ¿Ustedes todos también? Yo lo he vivido. No, ya sé que no lo vivieron, sé que no lo han vivido, pero es mucho más cercano. Generaciones actuales, por ejemplo, ni siquiera pueden llegar a conocer el hecho histórico conociendo... De dimensionarlo, decís vos. Claro, tienen más conocimiento. Igual por ahí es un prejuicio de la filosofía de la historia, creer que la gente que vivió en esa época sabía más que los historiadores. Yo mi consejo es que conozcan la historia de su país, como básico, así como... por eso aprovecho un poco para irme echando de donde puedo, por lo menos que tengamos idea. Antes yo daba toda una unidad sobre la ciudadanía argentina. Pero bueno, a ver, como toda crisis, la crisis de 2001 no inicia en el 2001, ¿no? Cuando De la Rúa asume su presidencia en diciembre de 1999, Argentina estaba en un periodo de recesión económica terrible. Estaba después de las dos presidencias de Menem. Recordemos que los dos presidentes democráticos anteriores fueron Menem, 2 periodos, y antes de Menem, Alfonsín, ¿no? ¿Alfonsín terminó el periodo? No, era un periodo de 6 años y lo terminó en 4, y desde entonces las presidencias son de 4 años. Antes eran de 6 años. Pero bueno, el pacto de Olivos, etc. Bueno, no lo vamos a ver nosotros todo eso. En la presidencia de Menem operaba lo que se llamaba la ley de convertibilidad, que estaba desde 1991, o sea, desde 8 años operativa la ley de convertibilidad, que decía básicamente un peso equivale a $1.
¿no? Ahora, para poder mantener la convertibilidad, un peso en dólar durante 8 años, se necesitaba una única cosa, que es el flujo constante de dólares en el país, para garantizar que se tenía tantos pesos como dólares. ¿Se entiende? Y para hacer eso, para garantizar el flujo de dólares, las presidencias anteriores habían tomado la decisión de privatizar grandes elementos, empresas, cajas de ahorro, sistemas de jubilación. Todo eso estaba privatizado. Y no solamente eso, sino que las ventas, financiaban esta paridad entre dólar-peso con estas ventas de empresas públicas. Claro, sí, la privatización de la energía, del gas y del agua, de las aerolíneas. Se acusó muchas veces de corrupción y de ventas por muy bajos valores a empresas privadas. Bueno, sí, claro, sí. Pero igual ese tema no vamos a tocar el tema de la corrupción, que sí hay. Acá vamos a ver el nivel macro de todo lo que estaba pasando en el país, ¿no? Y había otro elemento para mantener el flujo constante de dólares, que es el pedido de préstamos externos. Se pedía plata a una entidad en particular, que ustedes lo conocen, el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa? Durante 8 años se utilizó este sistema, pero hubo un momento de límite que llevó a una recesión. ¿Por qué? Porque ya no había grandes entidades para privatizar y la deuda que se había contraído era demasiado grande y no se estaba pagando, por lo tanto no se daba más plata. Y hay un tercer elemento. El aliado comercial de Argentina en ese momento, que era con lo que hacía negocios, era Brasil, y Brasil entra en una recesión enorme porque una serie de sequías y lluvias torrentosas como la que tiene ahora paralizó el 93% de su sistema eléctrico, por lo cual todo su sistema para darle energía a la productividad industrial se había detenido en Brasil. Por lo tanto, no podía hacer más negocio con Argentina. Entonces, no podía entrar más plata del Fondo Monetario, no entraba plata de sus grandes aliados comerciales. En este caso era Brasil, que ya no es, pero en ese momento era Brasil, que era el principal inversor en Argentina en ese momento era Brasil. Y ya no había medios que privatizar, ¿no? Salvo que cosas muy pequeñas que no generaban impacto. Entonces generó un desequilibrio económico grande que empezó a impactar en la suba de los precios de las cosas, se hacían impagables los alquileres o los productos. Ante esta crisis, esto fue en diciembre, justo cuando asume la presidencia de la Rúa, cuenta la anécdota que la Rúa asume y accede a los libros de contabilidad y casi le da un síncope, parece que se desmaya, se descompone porque nadie sabía la gravedad de la deuda que había, salvo un pequeño grupo que era el gabinete de Menem. Entonces, para mitad del año, después de 6 meses, el 31 de julio, se sanciona la ley 25.453, que es conocida amablemente como la ley de déficit cero. Ley de déficit cero es básicamente que el gasto del Estado no puede superar lo recaudado. El Estado no va a gastar más de lo que puede juntar a través de los impuestos y los pagos. Como no puede gastar más, eso llevó a que tuviese que recortar porque estaba juntando muy poca plata. Por ejemplo, en julio los sueldos se bajaron un 13%. Se pagó un 13% menos de todos los sueldos. Por ejemplo, los de los docentes, los de la salud, la gente pensionada, por ejemplo, los jubilados. 13%, o sea, un mes cobraron una cosa, otro mes cobraron menos. Ya no era que el sueldo no tenía poder adquisitivo, es simplemente que aparte de que no tenía poder adquisitivo, le depositaron menos. Me estoy explicando con eso, ¿no? El Estado no iba a aumentar la jubilación, el Estado no iba a hacer... Claro, pero no solamente no iba a aumentar, sino pagó menos. Si vos cobrabas siempre 100 pesos, ibas a cobrar 77 pesos. Porque el Estado no podía pagar más de lo que juntaba.
¿Viste qué bien que lo tomás? Así lo tomaron todos. Así como irresponsabilidad. Así lo bien que lo has tomado vos, lo tomó todo el mundo. Vos esperás que te vos sabés que hay inflación, sabés que tu sueldo de por sí no logra adquirir todo, y ahí de repente no te pagan la totalidad de tu sueldo, no te lo pagan ni escalonado, te pagan menos de lo que te tienen que pagar. Y no solamente a vos, a todos. A su vez, esto estamos en julio. Malestar social, cultural, protestas. ¿Julio de qué año? Del 2001. Del 2001. La protesta y el helicóptero sucede en diciembre. Sí, ahí va, estoy haciendo un pequeño arquito del 2001. El 29 de noviembre, el FMI dejó de prestar plata. Le dijo, ya no te puedo prestar más plata, me tenés que empezar a devolver. Le cortó el flujo de dólares que tenía. La única parte donde estaba más o menos entrando plata, dejó de entrar plata. Entonces, ¿qué pasó cuando se enteraron de que el FMI dejaba de prestar plata? Todos los inversionistas que tenían plata, dólares depositados, los quisieron retirar. Eso a la vez económicamente trae una deflación del peso, porque empieza a perder el valor. Y a la vez el equilibrio cambiario se empieza a distorsionar más, le cuesta más a la Argentina mantenerlo, teniendo en cuenta que el dinero se sostiene en base a la fe, a la creencia de la posibilidad de intercambiar algo. Si vos te volvés menos confiable, menos vale tu moneda. ¿Se entiende? Sí. Entonces, este proceso se llamó fuga de capitales porque se empezó a vaciar las arcas del Banco Nación, y para evitar que los ciudadanos, no los inversores, los ciudadanos retiren el dinero, se creó una herramienta llamada el corralito, que básicamente era que todos los plazos fijos, todas las cuentas corrientes y todas las cajas de ahorro no podían retirar más de $250 semanales. Un promedio, hoy diríamos 250.000 pesos. ¿No? A su vez, el corralito no solamente te limitaba al ciudadano de pie cuánto podía retirar, sino que tampoco podía comprar plata o podía invertir en extranjeros o mercados a futuro. Y tampoco no se podían cobrar comisión por transacción. Vieron que, por ejemplo, las billeteras virtuales cobran por transacción, ganan céntimos de dólares, ¿no? De céntimos de dólares, he dicho bien. Ya tampoco se podía ganar plata con las transacciones. Todo eso es correcto porque para evitar la fuga continua de capitales. El efecto de esto es que el 57% del dinero de Argentina dejó de circular. Se paralizó la economía. Más del 50% de la plata que se movía no se estaba moviendo por el corralito. Entonces, ni los comercios ni los sistemas de crédito, por ejemplo las tarjetas, los bancos podían operar, lo que fomenta todo un mercado negro. Un mercado negro donde se crean monedas paralelas, se emiten bonos de préstamos, se crean préstamos totalmente tiránicos, los impuestos empiezan a aumentar su valor para poder recaudar lo que antes recaudaban, aumentan hasta 3 veces su valor. Esto claramente, este malestar económico lleva a un malestar sociocultural que se experimenta cívicamente en un estallido, literalmente un estallido, huelgas entre el 13 y el 19 de diciembre del 2001, huelgas, piquetes, saqueos, paros, caos. Una semana donde el pueblo toma las calles. Tal es así que el 19 de diciembre, o sea, después de esta semana, se declara el estado de sitio en Argentina y las Fuerzas Armadas van a las calles. Ese 19 de diciembre sucede el conocido cacerolazo, con la consigna que se vayan todos, ¿no? Argentina, como siempre responde bien a las huelgas, hace lo que mejor sabe y es una represión policial matando 36 civiles, lo cual eso hace eco a viejas épocas argentinas, ¿no? Mañas instaladas. Mañas instaladas. Sí. Entonces, ¿qué sucede? El 19 de diciembre, tras el cacerolazo, Fernando de la Rúa
dimite en su poder. El presidente electo, que asumió en 1999 y renuncia en el 2001. Llegan casi a 2 años de su presidencia. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Hagamos el fixture de sucesión de presidentes? ¿Vamos con los 5 presidentes en una semana? ¿Estamos listos? Sí, fue el primero. No, el primero de la Rúa. Arranca de la Rúa y entra dice que tiene el equipo listo para ganar, que ya tiene el delantero, tiene el centrocampista, tiene el arquero, tiene todo. Radical moderado era de la Rúa, que se oponía en su campaña política contra el extremismo justicialista de Menem, y seguramente quizás a ustedes les resuene la campaña, dicen que soy aburrido, ¿no? Porque él oponía su característica moderada y reguladora de estadista de la extravagancia de Menem, que andaba en Ferrari, con supermodelo, claro. Entonces dice, yo me preocupo por el ciudadano de pie. Entra el preocupo. Ideológicamente era un socialdemócrata, no sé. No era radical, del radicalismo. Seguía la línea de la alfonsinista. ¿Cómo clasificaríamos ese niño? ¿Es como una especie de estado de bienestar? Claro, no, sí, ahí te entendí. Sí, en esa línea hay, ¿no? Claro, sí. La UCR es, digamos, la otra postura de izquierda, que no es el peronismo, que ha ganado elecciones históricamente. Porque también hay un radicalismo más de derecha. No, sí, pero... Sí, actualmente la UCR se divide en sectores más de izquierda y de derecha. Era igual que el peronismo también. Hay legisladores que votan por su Él era, para que hagamos, era de los de derecha, era el más moderado. Okay. Bien, de los conservadores. Claro, de la izquierda también el más moderado, pero claramente. Y la coalición que vos decís de la Rúa es la coalición con el radicalismo nada más, no con el justicialismo. ¿Y por qué se llamaba la alianza? Porque justamente la alianza entre radicales para poder ganar. Entre radicales, accionistas y radicales. Claro, sí. Que es difícil que los radicales se pongan de acuerdo entre sí. Bueno, entonces de la Rúa sale y cuando ve que se le complica las papas, agarra el dron, se sube y se va y de acá no me viste. ¿Quién sigue? Bueno, acá opera la ley de acefalía que tenemos en Argentina, la ley 20.972. La ley de acefalía dice que cuando el máximo representante se va, le sucede en orden de jerarquía. Por ejemplo, el vicepresidente, pero el vicepresidente estaba en el avión también. Entonces no, el presidente no puede decir. ¿Quién sigue? El que sigue es el presidente del Senado. En la jerarquía sigue el presidente del Senado. En ese momento era Ramón Puerta. De la Rúa murió en el 2019. Ramón Puerta está vivo, nació en 1951. Él era justicialista, porque siempre el presidente del Senado es de la oposición. ¿Bien? Entonces, él, por ley de acefalía, se vuelve presidente, pero la ley de acefalía establece que la máxima autoridad toma todo el poder por 48 horas nada más. ¿Para qué? Para convocar a una elección. O sea, te ponen por 48 horas presidente solamente por eso. Además, especifica 48 horas, ni más ni menos. ¿Se entiende? Entonces te dan ese periodo y él por 2 días, presidente. Y en eso, por ejemplo, ¿qué hace como acto presidencial? Levanta el estado de sitio y dice las Fuerzas Armadas se salen acá porque no podemos estar reprimiendo a los ciudadanos. O sea, como acto que hace. ¿Y qué hace? Convoca a la... que retiró la violencia policial. Claro, para bajar un poco de presión, porque se te fue el presidente, se te fue el vicepresidente, y la policía dice, bueno, entonces golpeamos. Entonces dice, no, levantamos el estado de sitio y convoca a la Asamblea Legislativa para un nuevo presidente. ¿A quién elige la Asamblea Legislativa? Aparece en tercer lugar nuestro querido, nunca habían ponderado, Adolfo Rodríguez Sá, nacido en 1947, también justicialista. Llega ya... Presidente de San Luis. Sí, pero llega a los ponchazos. 169 votos a favor a 138 en contra. Muy justito. Y Sá, que podría haberse quedado... En teoría, lo convocan a él con el compromiso de que entre 2 y 3 meses, 60 o 90 días,
convoca a nuevas elecciones libres. Pero él dice que tenía ganas de terminar el mandato de la Rúa que terminaba en 2003, o sea, en 2 años. O sea, asumió diciendo en 60, 90 días, y una vez que está el poder dice, hasta que termine el mandato que era hasta diciembre del 2003. O sea, el tipo dijo, o sea, hasta una vez que estoy acá, no me saca. Cuando dice eso, un nuevo cacerolazo el 28 de diciembre. Él estuvo en presidencia del 23 de diciembre al 30 de diciembre del 2001. ¿Y a todo eso qué pasaba con los Franquitos? Seguía operativo. La gente seguía con... Yo, eso sí me lo acuerdo. Me acuerdo que con mis familias nos fuimos de viaje a Carlos Paz, a visitar a unos primos, con una plata y llegamos con otra. Y decíamos como, ok, todo lo que teníamos no estaba. Monedas de intercambio, digamos. No, que salimos pensando que teníamos, no me acuerdo la plata, me enteré que eran $10.000 y llegaste tenía 100 pesos. Una cosa así que desapareció completamente y había que después volver, ¿viste? Una locura. Bueno, no importa. Del 23 de diciembre al 30 de diciembre. El 28 de diciembre, cacerolazo, por querer perpetuarse en el poder. El 29 de diciembre, el jefe de las Fuerzas Armadas le dice a Rodrigo Sá, no puedo garantizar tu seguridad. Están a las puertas, van a entrar y van a tomar tu cabeza. María Antonieta. Entonces Rodríguez Sá dice, me parece que me excedí un poco. Y abandona la presidencia. Dice que, ¿qué pasa? La ley de cefalía se vuelve a aplicar. Pero ya no estaba Ramón de la Puerta porque renunció. Cuando tomó la presidencia, llamó la convocatoria, se dirigió a Sá y dijo, bueno, yo ya hice mi trabajo, me voy de acá. Entonces ya no teníamos presidente del Senado, ni presidente, ni vicepresidente, ni presidente del Senado. ¿Quién va a seguir? Sigue el presidente de la Cámara de Diputados. 4 escalones más abajo de la jerarquía. Eduardo Camaño, otro justicialista. Nacido en 1946, vivito y coleando. Ley de cefalía, 48 horas. 30 de diciembre, final de diciembre, queda 31 de diciembre, hace 1 de enero y llega hasta el 2 de enero. Casi 3 días por el tema de papeles burocráticos. Entonces, ¿qué hace? Convoca de vuelta a toda la asamblea a que elijan a alguien. ¿A quién eligen? A nuestro querido y nunca bien ponderado Eduardo Duhalde. Todo esto hubo en todo momento cambios de banda. Todos estos son literalmente presidentes. Hubo que hacer ceremonias porque tocaron las Biblias, todo. Para tener los poderes para hacer lo que están haciendo, tienen que estar de alguna manera constituidos. Pero estos, excepto de la Rúa, todos los 4 que he dicho no han sido elegidos por el pueblo. Duhalde, que está vivo todavía, ¿no? Duhalde asume el 2 de enero con un compromiso firmado de que no se va a presentar a las elecciones. Porque no que lo pase de vuelta Rodríguez Sá. Entonces le dijeron, te quedamos, pero tenés que decir que después en las otras elecciones sí, pero en las inmediatas no se podía presentar. Entonces, con ese compromiso, Duhalde asume con 262 votos a favor, 21 en contra y 18 abstenciones. Ya había como mayor consenso. Y fue elegido para completar la presidencia de la Rúa, o sea, hasta el 2003 de diciembre. Pero era organizar, reducir la inflación y convocar a la presidencia. Con la responsabilidad de no renunciar en el camino. O sea, su compromiso era tener que llegar hasta acá para garantizar las instituciones. Entonces, en este contexto, estamos en 2002, a mitad, en junio, julio, ya le digo bien la fecha. Muchos decían también que fue una presidencia como muy triste, o sea que la pasó re mal como presidente. O para no pasarla mal. Primero, es una porquería, ¿vale?
Eh, 6 meses después, ya les digo, el 9 de julio, el 9 de julio del 2002, Duhalde hace un discurso sobre la Argentina, su independencia, el 9 de julio, ¿no? Y eso es lo que vamos a escuchar nosotros. En ese contexto... Es decir, ya llevaba unos meses como presidente. Sí, ya que había calmado las cosas, y esa es la presidencia que vamos a escuchar. Lo que vemos de la presidencia de Duhalde, que para muchos les parece más de esta cuestión moral o emocional como positiva, porque logró de alguna manera calmar las aguas cívicamente, lo ven como un paso de gestión bastante necesaria frente a la debilitada institución argentina que era el Estado. Sabemos que cuando se hacen las elecciones, él no logra llegar a diciembre, llega hasta un par de meses antes, no me acuerdo, no sé si agosto, por ahí. Tiene que apurar las elecciones. Estamos en julio del 2002, creo que llega a julio del 2003, no llega a diciembre, porque también era bastante intensa las presiones que había, y él da su apoyo a Kirchner. Él dice que el candidato que le apoyaba era Kirchner, bueno, que fue el que ganó, ¿no? Que en contracara de Kirchner estaba Menem, que él había representado 8 años de bonanza en Argentina. Además se fue a un balotaje. Pero Menem incluso creo que se retiró del balotaje. En la primera vuelta, donde se eligen a todos los candidatos, hubo un momento donde quedaron bastante iguales, no hubo la diferencia de puntos necesaria entre, como pasó ahora con Milei y Massa. La misma situación con Menem y Kirchner. Y en el balotaje, cuando Menem dedujo que no iba a ganar, y se dio de baja, ¿no? Esto es un año después. En la mitad del año, cuando todo eso era una incertidumbre, aparece el discurso. Entonces van a notar ciertas ideas que va a mencionar Duhalde que hablan de un aspecto de la ciudadanía argentina, que es lo que quiero que escuchemos y analicemos.